Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de alabarle todos juntos. Y ahora vamos a disponernos a escuchar su palabra. Vamos a continuar este estudio de Hechos de los Apóstoles en el episodio número 32. Vamos a titular este episodio: Pablo es apedreado en Listra. Capítulo 14, vamos a terminar ya este capítulo el día de hoy, del versículo 19 al versículo 28, es lo que vamos a ver hoy. Sin duda Pablo es apedreado y casi muerto, pero aún así él va a seguir predicando el evangelio, y en su regreso a Antioquía va a fortalecer a los hermanos que han creído en el Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a considerar. Pero antes, hermanos, de comenzar, vamos a hacer el repaso de lo que vimos hace 15 días, basándonos en los encabezados de los periódicos de aquellos días. Dice así un encabezado: milagro público en Listra, hombre cojo de nacimiento salta y camina por primera vez. El asombro se apodera de la ciudad al ver al inválido levantarse tras una palabra de fe. Otro encabezado nos diría así: los dioses han descendido. Pobladores confunden a Pablo y Bernabé con Júpiter y Mercurio. Multitud impactada quiere rendir culto a los predicadores como si fueran deidades. Otro encabezado dice así: sacerdote del templo trae toros y guirnaldas para honrar a los dioses humanos. Frenesí religioso desata intento de sacrificio ante los apóstoles confundidos. Uno más nos diría esto: blasfemia evitada. Pablo y Bernabé rasgan sus vestidos y detienen el sacrificio. Evangelistas rechazan toda gloria humana y proclaman al Dios viviente y creador. Último, dice: de la idolatría a la verdad, apóstoles redirigen a la multitud hacia el Dios vivo. Con valentía anuncian que solo hay un creador digno de adoración y no hombres. Muy bien, esto considerábamos hace 15 días, ¿verdad? Así que ya vamos a entrar en tema. Siguiente diapositiva. Y nos muestra un mapa que lo hemos estado avanzando poco a poco conforme vamos viendo este capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, y nos muestra en color rojo, un rojo más oscuro, la ciudad de Derbe, que precisamente es en esta ciudad en donde va a terminar este primer viaje misionero. De aquí ellos van a ir de regreso más o menos por el mismo camino por el que fueron avanzando. Por ahí aparece todavía Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, que es todavía el lugar en donde están hasta este momento, y va a haber un comentario muy breve acerca de Derbe, la siguiente ciudad. Primer viaje misionero, así se resume, ¿verdad?, en estos capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles. Siguiente diapositiva. Nos dice: Pablo es apedreado en Listra. Versículos 19 y 20, hermanos, del capítulo 14 de Hechos, dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermanos, vienen todavía estos hombres, vienen siguiendo a los apóstoles. Dice aquí, venían de Antioquía y de Iconio, dos ciudades anteriores en donde ellos ya han estado, pero vienen con el mismo objetivo:
persuaden a los que están escuchando y están creyendo y los quieren desviar del camino. Habíamos comentado eso, ni entran ni dejan entrar, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús, hace una advertencia acerca hay de aquellos, ¿no?, que de alguna manera, pues con los más pequeños son estorbo, porque entonces mejor sería colgarse una piedra, una roca y lanzarse al agua. Pero bueno, hay quienes tratan de dividir, hay quienes tratan de impedir que la gente rinda su vida al Señor. Critican siempre el evangelio, la predicación del evangelio y la predicación de la verdad. La critican, son opositores a esto. Y pensemos, hermanos, en alguien que recientemente está llegando al conocimiento de la palabra de Dios y que está escuchando el mensaje, está creyendo, pero de repente hay un opositor que viene y empieza a hacer plática y se le empieza a notar esa intención de confundir a la gente que está aprendiendo. Ese es un tema que nos debe de preocupar, ¿no? Creo que como pastores, como ancianos, los que estamos, ¿verdad?, al frente, es un tema que preocupa, es un tema que nos interesa, que alguien venga y entonces pretenda estar inquietando, porque ciertamente puede inquietarlo a tal punto que se debilite en cuanto a su fe, que se debilite en aquello que está escuchando. Y no por nada vamos a ver que aquellos mismos que habían creído, bueno, es más, algunos hasta los habían considerado dioses, ahora cambien su manera de actuar y participen de aquellos que apedrean a los apóstoles. Esto es bien interesante. Por un lado, la mala intención de unos, y por el otro lado, la falta de firmeza de otros que están escuchando y se dejan llevar, están escuchando y se dejan convencer por esas malas palabras, ¿verdad?, de esas malas intenciones, y deciden, sí, cambiar el camino, deciden desistir en caminar y buscar de Dios. Lograron aquellos su objetivo. Es un asunto que sí debe de preocuparnos y debe de interesarnos. No por nada veíamos hace 15 días que el apóstol Pablo y Bernabé decidieron quedarse un poco más de tiempo para seguir predicando. Así que sí, efectivamente, hay lobos disfrazados, ¿verdad? Lobos con pieles de ovejas y que van a buscar influir en el corazón de la gente para debilitarlos en su fe y desgastar su relación con Dios. Bueno, estas personas son inconstantes. También es necesario mencionarlo. Son inconstantes. Esa inconstancia es lo que provoca que los puedan confundir con facilidad. Y por eso, hermanos, insistimos, ¿verdad? Busquemos de Dios, leamos nuestra Biblia, estemos en oración allí en la presencia de Dios, porque es bien fácil dejarse desviar para muchos, ¿verdad? Sobre todo si no están firmes aún en esa decisión de seguir a Cristo. Ahora bien, para los apóstoles, ahora miremos un poquito a los apóstoles, a Pablo y Bernabé. ¿Qué trae a su vida el hecho de que ellos están predicando el evangelio, el hecho de que están predicando la verdad? Predicar, hermanos, puede traer persecución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Predicar el mensaje de Cristo puede traer persecución. Y vaya que si alguien lo sabe, es el apóstol Pablo. Pero miren, hermanos, hasta hoy, muchos hermanos, muchos creyentes a través de la historia y hasta hoy, no solamente el apóstol Pablo, han sido muchos hasta hoy que padecen persecución por causa de predicar el nombre de Cristo, por causa de hablar la verdad y enseñar a la gente, por causa de decidir caminar con el Señor y ser un impacto
para la vida de muchos. Hermanos, lo cierto es que muchos se han enfrentado incluso a la muerte, no solamente al peligro de muerte, han llegado a la muerte a causa de su fe. No es un asunto menor tampoco, porque el Señor Jesucristo habló de estas cosas. Así que es algo que nosotros tenemos que considerar. Yo creo, sigo mencionándolo, en otras ocasiones lo he hecho, yo creo que no nos hemos enfrentado, ninguno de los que estamos aquí presentes, no nos hemos enfrentado aún a la muerte. Pero tal vez sí a críticas, tal vez sí cierta oposición, tal vez sí a cierta burla nos hemos enfrentado. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Rendirnos, dejar de hacerlo, dejar de servir al Señor en esta tarea para no enfrentar eso, porque es muy molesto, es incómodo. Las burlas, las críticas o que estén hablando a nuestras espaldas, es muy incómodo. Sin embargo, el Señor Jesús nos llamó a permanecer fieles y permanecer firmes. ¿Qué pensaría Pablo? ¿Verdad? ¿Qué pensaría Pablo? Para él era más importante buscar el reconocimiento, la aceptación de Dios que la de los hombres. Y él podía estar seguro de que independientemente de la persecución, independientemente de todas esas adversidades, Dios estaba con ellos y Dios los fortalecía, Dios los sostenía. Dios conocía de los golpes y de los sufrimientos que enfrentaron, él y muchos más. Dios los ha conocido y los ha sostenido en esa tarea que les ha encomendado. Los ha sostenido. Y la verdad, hermanos, es que nosotros también podemos decir, Dios nos ha sostenido hasta hoy. En medio de nuestras adversidades, Dios ha estado con nosotros hasta hoy. Y puede haber más, y las habrá, pero el Señor seguirá allí. Nosotros nos podemos afirmar confiadamente, ¿verdad?, en el Señor. ¿Qué hace Pablo en medio de todo esto? Pablo todavía sigue animando a los hermanos. Pablo sigue animando a los hermanos. Habla abiertamente en las cartas de las cosas que vive. ¿Para qué lo habla tan abiertamente? Pablo, no digas eso, ¿no ves que puedes desanimar a los hermanos? ¿Cómo dices que te apedrearon y que te persiguieron? ¿No te das cuenta que así los vas a desanimar? No van a querer caminar y buscar al Señor Jesús. La verdad es que lo que sucede es lo contrario, hermanos. En medio de la persecución, la iglesia se afirma. En medio de persecución, la iglesia crece. No dudo de que haya quienes deciden renunciar y ya no continuar en el camino. Pero hay otros que saben y tienen bien claro de qué se trata. Y de parte de Dios saben bien que Dios está con ellos. Dios está formando nuestro carácter, hermanos, en las adversidades. Es algo que debemos de tener claro. Dios forma nuestro carácter en las adversidades. Sería más sencillo decir, ¿no? No, si se trata de recibir golpes y todas estas cosas, mejor recojo mis canicas, me las llevo y me voy. Eso sería lo más fácil. Pero Dios está formando nuestro carácter, hermanos. Y cuando hay este tipo de cosas, de verdad que Dios nos fortalece, nos sostiene y nos lleva a más. Nos hace fuertes en nuestras convicciones. Y bien es cierto que no es agradable estos momentos de persecución. Cuando hay una situación adversa, no es agradable. Pero nos damos cuenta que verdaderamente Dios sí tiene propósitos en medio de esas cosas. Y entonces decimos, sí lo necesita a veces la iglesia. Sí necesita enfrentar esas adversidades. De otra manera no se formaría nuestro carácter. Y Dios está haciendo eso. Miren cómo habla el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice en la segunda carta de Timoteo, ahí está la cita, capítulo 3, del versículo 10 al 17. Voy a leer
todo el contexto, hermanos, para que cuando lo leamos posteriores ocasiones, recordemos, allí en ese punto Dios está hablando de estas cosas. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Y en el versículo 11 empieza a decir: persecuciones. Le dice a Timoteo: tú me has seguido en todas estas cosas, no solamente aquello que se ve espiritual, ¿verdad? Como la conducta, la fe, el amor, la paciencia. No solamente eso, le dice a Timoteo, también tú has enfrentado estas cosas: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, justamente lo que estamos nosotros leyendo en estas semanas. En Iconio, en Listra. Está mencionando Pablo estas 3 ciudades por las cuales ya hemos nosotros estado estudiando. Y le dice así a Timoteo, así que seguramente lo conoció por aquella zona, ¿verdad? Y le dice: tú me has seguido en esto, en estos padecimientos, en estas persecuciones, estos lugares. Dice: persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le dice Pablo a Timoteo: ¿y qué crees? Tú lo sabes, tú eres testigo. De todas me ha librado el Señor. Y como mirando Pablo, le está hablando a Timoteo, y me lo imagino a Pablo volteando hacia el futuro y mirándonos a todos nosotros, y diciendo Pablo esto: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ups, dice el apóstol Pablo: y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quién quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Quién quiere vivir entregado a Cristo? ¿Quién quiere vivir sirviendo a Cristo? ¿Quién quiere vivir haciendo el bien y obedeciendo a Cristo en todo lo que nos ha enseñado? ¿Quién quiere seguir sus pasos constantemente cada día de su vida? Creo que todos sus hijos debemos de decir: yo quiero, ¿sí? Yo soy su hijo, yo quiero. Bueno, entonces dice, nada más que sepan esto, ¿verdad? Todos los que quieren vivir de esta manera, piadosamente en Cristo Jesús, van a padecer persecución. Van a enfrentar cosas. Oye, pero eso no es muy agradable escucharlo. ¿Por qué predican eso? ¿Por qué lo predican? Prediquen cosas bonitas. Aquí dice la palabra esto, y dice el apóstol Pablo: todos los que quieran vivir así piadosamente van a padecer persecución. ¿Lo deseamos? Pues no es que lo estemos buscando, ¿verdad? Y quiera padecer persecución, pero el Señor Jesús ha dicho esto, y los apóstoles lo han enfrentado, y como lo han enfrentado, saben que es la verdad. Las palabras de Jesús son verdaderas, y entonces enseñan a la iglesia a que estas cosas habrán de suceder. El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Pero hermanos, ¿qué creen? Esto no es para causarnos miedo, porque en realidad, insisto, cuando llegan esos momentos, el Espíritu Santo que está en nosotros hace algo. Basta con que veamos todos los textos y por fe creemos que hay algo que sucede en el corazón de los cristianos que los fortalece y los levanta para seguir adelante. No hay otra explicación que nosotros podamos darle a esto, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos fortalece con poder para seguir hablando de la palabra de Dios y para seguir siendo testimonio. A pesar de las críticas, de las burlas, las persecuciones, los padecimientos. A pesar de todo eso, Dios nos fortalece. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Dice, estas situaciones, adversidad, oposición, gente que sí, sin duda se opone a la verdad del evangelio, todos ellos malos y engañadores,
irán de mal en peor. O sea, esto va a seguir habiendo. Engañando y además ellos mismos siendo engañados. Pero le dice a Timoteo, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tú persiste. Si hay todo esto, siendo honestos, todas estas cosas pasan, pero tú persiste. Dice el apóstol Pablo, tú persiste, no te rindas, no claudiques, no vayas para atrás. Tú persiste, sigue caminando, no te detengas, no te rindas, no te desanimes. El Señor está ahí para fortalecernos. Así que le dice, persiste en esto que tú has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y termina este capítulo diciendo el apóstol Pablo, y por eso lo leo, para que una vez que lo leamos después nos acordemos el contexto en el cual está diciendo el apóstol Pablo estas palabras. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Viene ahí el consejo del apóstol Pablo respecto a que, mira, la escritura, lo que has aprendido, te va a enseñar, te va a ayudar a ser corregido, va a confrontar tus ideas con la verdad de Dios. ¿Y sabes para qué? Para que estés preparado para toda buena obra. Eso lo dice después de haber comentado el apóstol Pablo que es necesario que los que decidimos vivir para Cristo, pues también enfrentemos situaciones. Bien, no termina allí. Siguiente diapositiva. Dice allí como título, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, la palabra necesario, tiene que suceder, debe suceder. ¿Qué va a suceder? Tribulaciones, porque así entramos en el reino de Dios. ¿Cómo así? ¿No es por fe? Claro que sí es por fe, pero ya que estás en esta fe y has decidido vivir para Cristo, te vas a dar cuenta. El apóstol Pablo de hecho está aprendiendo lo que dijo el Señor Jesús. Él es un instrumento escogido para mí y le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y lo que está pasando aquí es que Pablo está expresando lo que está aprendiendo de parte del Señor Jesús, lo que Jesús ya había anticipado que le iba a enseñar. ¿Cuánto es necesario padecer por causa del nombre de Cristo? Y el apóstol Pablo no se rinde, al contrario, él está animando a los hermanos. Él no está en esa posición de, ay, necesito yo que me apapachen, de que me animen. No está en ese punto, al contrario, así herido y lastimado, él es el que anima a los hermanos. Dice el versículo 21 y 22, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, allá en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Recordemos que en Listra es donde lo apedrearon. Fue a Derbe, y está mencionado así muy rápido. El versículo 20 nos dice que fue a Derbe. Versículo 21 empieza diciendo que fue a anunciar el evangelio en aquella ciudad, o sea en Derbe, e hizo muchos discípulos, y ahora vuelven a Listra, porque ahora van de regreso, a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pero en Listra, ¿qué no fue donde lo apedrearon? Es más, ¿qué no era de Antioquía y de Iconio, de donde venían aquellos judíos que fueron a incitar a los otros para apedrearlos? Sí. ¿Y entonces por qué regresas por allí? ¿Por qué regresas por allí? Esto es importante porque dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. ¿Qué fue a hacer? A seguirlos exhortando. Bueno, los dos
Pablo y Bernabé, van a seguirlos exhortando a que permanezcan en la fe. Hermanos, nosotros necesitamos seguir exhortando, sobre todo a aquellos que van, ¿verdad?, creciendo, a permanecer en la fe. Y a veces, aunque ya tengamos muchos años, nos empezamos a debilitarnos, ¿sí? Y es bueno escuchar a alguien que nos anima a permanecer en la fe. Y así nos animamos unos a otros, porque en otro momento entonces yo podré animar a alguno de mis hermanos a permanecer en la fe. Y si alguien necesita en este momento ánimo, escuche la palabra de Dios, que con lo que estamos leyendo, con lo que estamos estudiando, Dios mismo le está animando y le está recordando. No te desanimes, sigue adelante, permanece en la fe, porque esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ya tomamos este camino, ya tomamos la decisión de andar aquí. No vayamos para atrás. Y el Señor nos fortalece. Y entonces el apóstol Pablo va y dice la escritura, Pablo y Bernabé, ¿verdad?, van confirmando los ánimos de los discípulos y les exhortan a permanecer en la fe y les dicen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo nos dices, Pablo, que permanezcamos en la fe? Mira, estás ahí bien golpeado. Ustedes no se preocupen por eso, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo insisto en eso. Parece que sufrir por Cristo, hermanos, fortalece la fe. Ahora, es necesario hacer una anotación en esto. Lo he estudiado y lo he visto aquí. Y como todos debemos de hacer esto, esperando que el día que suceda nos mantengamos así, nos mantengamos firmes y nos mantengamos fuertes y no miremos hacia atrás, no vayamos hacia atrás. Pero es cierto, todo parece indicar que cuando padecemos por causa del Señor, algo milagroso sucede en nosotros y somos fortalecidos. Así que Pablo no se rinde ante el sufrimiento, sino confía en el poder de Dios. Por eso se levantó, volvió a la ciudad y por eso va de regreso a fortalecer a los hermanos en las iglesias que ya fueron levantando. Él no se concentra en su dolor, sino que está pensando más bien en la tarea que le fue encargada. ¿Se acuerdan que los hermanos allá en en Antioquía, oraron por ellos y los despidieron? El Espíritu Santo los llamó para la obra que tenía preparado. Pues eso es lo que está haciendo Pablo. Dice Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y va desde el 7, de hecho. Dice así: pero tenemos, el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Dice Pablo, estamos atribulados, mas no angustiados. ¿Qué diferencia hay? Estoy atribulado, pero no es que yo considere que estoy perdido. Estoy en apuros, mas no desesperados. No me desespero a pesar de que estoy en apuros. ¿Eso se puede? Parece que sí. Parece que sí. Perseguidos, mas no desamparados, porque el Señor está conmigo. Entonces no estoy desamparado. Aunque me persigan, el Señor está conmigo. Derribados, sí, porque sin duda a veces las batallas son difíciles. Y somos derribados, pero no destruidos. Dice Pablo. Es toda una enseñanza, hermanos, y creo que cada uno de estos puntos amerita un análisis y una reflexión personal. ¿Cómo se siente usted cuando enfrenta cosas adversas?
Puede ir a la Escritura y decir, bueno, el apóstol Pablo se sentía así, pero él decía, no estoy angustiado, no estoy desesperado, no me siento desamparado, no he sido destruido. A pesar de que todas estas cosas son fuertes, son difíciles y las estoy viviendo. Pero el Señor está conmigo. Y dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Alguna vez has sido herido? ¿Criticado? ¿Perseguido por servir al Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Qué le diría usted a alguien que se siente así, que ha padecido? Pues siguiendo lo que estamos leyendo, palabras como no te detengas, sigue adelante. Palabras como no te detengas, sigue adelante. Esto es lo que nos ha enseñado el Señor y el Espíritu de Dios nos va a fortalecer para seguir adelante. Y podemos pedir a Dios que nos dé fortaleza para continuar. Recordemos que los apóstoles decían, concédenos el seguir hablando de tu palabra con denuedo, con ánimo, con fuerza, con ganas, sin temor, porque esto es importante. Hay muchas cosas importantes en nuestras vidas, hermanos, pero esto es más importante. Y otra vez, amerita que consideremos de manera personal, ¿cuál es la prioridad en mi vida? Pues el Señor me está enseñando muchas cosas, no solamente a través de la palabra, sino también en la práctica. Me está enseñando en mi vida y yo rogaré a Dios, ayúdame a mantenerme. Porque es cierto, a veces pasa el pensamiento de renunciar. Sí ha pasado el pensamiento de renunciar. Pero otra vez el Señor está allí y nos fortalece. A veces Dios no quita el dolor, es cierto. Conocemos que Pablo pidió por aquel aguijón en su cuerpo, en su carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. A veces Dios no lo quita, ¿verdad? Pero sin duda sí Dios fortalece para levantarnos y seguir. Nosotros, hermanos, entre unos y otros debemos exhortarnos a perseverar en medio de las tribulaciones. Las hay. Vamos a avanzar en medio de las pruebas. Y así Dios está madurándonos. Así está formando nuestro carácter en los tiempos difíciles. Si tú permaneces fiel en esos tiempos difíciles, en esas adversidades, sin duda lo que vas a encontrar es que Dios te está madurando. Dios está formando tu carácter. Esta frase me gustó. El sufrimiento no destruye al cristiano, lo purifica y fortalece. El sufrimiento no nos destruye, nos purifica y nos fortalece. Así que Dios tiene grandes cosas para nosotros cuando estamos enfrentando alguna adversidad y debemos de enfrentarla con esa esperanza, hermanos, de que Dios está haciendo algo en nosotros. Tengamos esa esperanza. Dios está formando nuestra vida. Duele, no podemos dejar eso de lado. Duele, pero Dios está allí. ¿Quién lo cree? Lo dice su palabra. Vívalo, vívalo. Cuando esté padeciendo, piense en estas cosas que Dios tiene en propósito ahí en su vida. Vamos avanzando. Siguiente diapositiva. Mientras iban de regreso, no solamente iban fortaleciendo a los hermanos, ellos sabían la importancia de que hubiera quienes estuvieran al frente de las iglesias. Habían sido levantadas ya algunas iglesias, quienes creyeron
pues se quedan allí, bendiciéndose entre ellos, pasando tiempo juntos, sin duda escudriñando las Escrituras. Pero ellos tuvieron que hacer esto, dice el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y entonces son levantados ancianos, sin duda, pastores, Pablo y Bernabé, que van predicando. Ellos no se pueden quedar todo el tiempo, por un tiempo permanecen, los instruyen, ¿verdad? Pero finalmente el Espíritu Santo se va a encargar de dar el crecimiento, así que ellos pueden partir a otra ciudad y la iglesia se queda allí. Quienes creyeron empiezan a buscar de Dios, así que mientras regresan se encargan de poner a quienes se queden al frente. Claro, lo hemos sabido desde el principio, vemos que es el Espíritu Santo el que va dirigiéndolos en todo momento, así que es el Espíritu Santo el que pone a aquellos que van a estar allá al frente para guiar al pueblo de Dios. Pastores y ancianos que no solamente enseñan, sino que también son ejemplo con sus vidas. Se trata de eso, hermanos. Y uno piensa en esto: seres humanos como todos los demás, seres humanos como todos los demás. ¿Se pueden equivocar? Ay, Señor, sí, pero por eso está en tus manos, dirígenos. Hemos recordado, los aciertos son de Dios y los fracasos pues son de nosotros. ¿Qué nos corresponde, pastores y ancianos? Estar ahí a los pies de Dios, estar constantes ahí a los pies de Dios, porque vamos a ser ejemplo con nuestras vidas. Ser perseverantes, hermanos, en nuestro caminar con Dios va a traer un fruto que se va a ver en la vida de otros. Va a traer fruto. Y hermanos, yo creo que sí debemos de pensar en servir a Dios. Sí debemos de pensar en esto, en servir a Dios. Si nuestro corazón es para el Señor y de verdad queremos servirle, Él se va a encargar de llevarnos, de ponernos, de utilizarnos como instrumento en sus manos. Pero sí necesitamos ser conscientes de esto. Para eso Dios puso quienes estén al frente de la iglesia, y debemos de ser perseverantes y debemos de animar a otros a seguir avanzando y ver fruto. Muy bien, ya casi terminamos. Siguiente diapositiva. Inicia el regreso a Antioquía. Leo tantito el versículo 21 y luego me brinco otra vez al 24 para recordar esta parte. Dice el 21: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, estamos hablando de Derbe. El comentario en Derbe es así muy breve, es pequeñito, pero sí nos dice: y se hicieron muchos discípulos. Volvieron a Listra, y vemos aquí Derbe, y ahora van en sentido contrario. Por ahí está marcado el camino de color verde, se puso a un lado de la otra línea. Y entonces de Derbe a Listra, y de Listra a Iconio, y de Iconio a Antioquía. De ahí me brinco hasta el 24, que nos dice: pasando luego por Pisidia, que es Antioquía de Pisidia, allá arriba. Y luego vinieron a Panfilia, fueron hacia el sur, y habiendo predicado la palabra en Perge, otra vez ahí en Perge, descendieron a Atalía, que está al lado izquierdo de Derbe en el mapa. En realidad no están muy lejanos. Dice el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía. Ahí ya en Atalía tomaron un barco, ¿verdad?, directos a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Así que ahí van ya de regreso, ya estamos terminando este viaje. Última diapositiva, nos dice en el versículo 27 y 28: y habiendo llegado y reunido a la iglesia,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Recordemos, ahí en Antioquía es la iglesia de donde salieron en un principio, así que regresan y comparten con los hermanos todo lo que Dios ha hecho en ellos. Y sobre todo se gozan de esto, de que Dios ha abierto las puertas, ¿verdad?, de los gentiles. Es decir, los gentiles ya también están escuchando el mensaje del Evangelio por medio de Pablo y de Bernabé, y esto nos debe de dar a nosotros un gozo particular, hermanos, porque significa que también por eso llegó hasta nosotros el mensaje de la salvación. Ellos se quedan por un tiempo, salieron, sin duda se enfrentaron a muchas cosas, y es un tiempo de reposo, es un tiempo de descanso. Ellos necesitan ser fortalecidos por la tarea que fueron a realizar. Dice aquí, por muchos días, porque todavía no se acaba, solamente es un tiempo que van a estar ellos allí y Dios los va a llevar nuevamente. Mientras tanto, ellos se siguen edificando y siguen compartiendo con los hermanos de todas las cosas que Dios hizo a través de ellos, conviviendo con la iglesia y creciendo sin duda en el poder de Dios. Cosas, hermanos, que nosotros también necesitamos vivir como iglesia, compartir entre nosotros de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y qué bendición es cuando compartimos de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nos fortalecemos y nos edificamos unos a otros. Nos emocionamos de ver cómo Dios sigue obrando en la vida de otros, y cómo en cada uno de manera muy particular. Y ya escuchamos un testimonio aquí, otro por allá, y Dios edificando nuestras vidas de esta manera, y nos gozamos, hermanos. Y esa es parte de la vida de nosotros como cristianos, como creyentes. Que de nuestro corazón, hermanos, arda en deseo por servir al Señor, y no nos rindamos, sigamos adelante. Si sentimos o nos damos cuenta que estamos experimentando esa debilidad, allí en la presencia de Dios nos fortalecemos, Él nos levanta y nos anima a seguir. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dejo lugar al pastor Armando para orar y para recibir los avisos.